vamos a hablar de pruebas diagnósticas. Como sabrán, siempre cuando uno... El proceso de diagnóstico en realidad tiene varias fases. El proceso de diagnóstico siempre requiere que frente a un paciente que tiene síntomas y signos, tengamos que hacer el diagnóstico de la enfermedad o proceso patológico que tiene el paciente. Esto requiere que tengamos primero nosotros como clínicos razonamiento lógico y habilidad para reconocer distintos patrones que nos van a llevar al conocimiento de la enfermedad. ¿Ya? Un proceso de diagnóstico eficiente va a ser eficaz para prevenir, curar, etc. y focalizar el tratamiento de nuestros pacientes, pero un proceso de diagnóstico ineficiente va a ser siempre malo porque sometemos a nuestros pacientes a estudios o a tratamientos que son excesivos o innecesarios y también a costos asociados que son también innecesarios. El proceso de diagnóstico consta de dos etapas. Una, la primera es el diagnóstico diferencial de lo que tiene el paciente. Y para eso, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una masa a nivel tiroideo, lo primero que hacemos es enumerar todas las posibilidades según nuevos sistemas para descartarlas en forma simultánea con una serie de exámenes. ¿Ya? Eso es una forma posibilística de la información. En el caso de una masa tiroidea, por ejemplo, lo primero que se nos viene a la mente es ¿qué puede tener este paciente? ¿Cuáles son las posibilidades diagnósticas? Entonces puede tener un nódulo tiroideo sin más, un cáncer de tiroides, y así podemos hacer una lista de posibles diagnósticos. Después lo que hacemos es ir ordenando estas posibilidades diagnósticas de acuerdo a su probabilidad relativa, dependiendo de la población en la que estemos, el hospital en el que estemos. Entonces, por ejemplo, si estoy en Nagasaki o en Hiroshima, lo más seguro es que esa cosa que viene en el cuello de ese paciente va a ser tumoral. En cambio, si estamos en el automóvil y viene un paciente con algo en el cuello, lo más seguro es que sea un nódulo tiroideo sin más, que tengamos que estudiarlo, etc. Entonces, primero ordenamos las distintas posibilidades, después según su probabilidad, y después estudiamos esas posibilidades diagnósticas según su pronóstico. Y vamos descartando, obviamente, primero las cosas que son, o ni siquiera descartando, sino que también intentando ordenar esas posibilidades diagnósticas según que lo más grave y que lo menos grave. En general, siempre lo más probable que tenga ese paciente va a ser una cosa que no es tan grave y lo menos probable es que sea un tumor maligno, un carcinoma anaplásico. A nadie se le ocurre pensar que una masa tiroidea es una anaplásica o una enferma, ¿no? Y después otra cosa que podemos hacer para intentar hacer un poco de diagnóstico diferencial es evaluar las posibilidades diagnósticas según un criterio pragmático. Y aquí quizás para esto no voy a dar un gran ejemplo, pero en el fondo es hacer algo así como una prueba terapéutica. Nosotros podemos darle tratamiento al paciente y según la respuesta que tenga el paciente a ese tratamiento, podemos ir pensando qué cosa puede tener. ¿Vale? Esa es la primera etapa. Y la segunda etapa es que ya que tenemos todas esas posibles posibilidades, probabilidades, según un criterio pragmático, etc., lo que tenemos que ir haciendo es intentar incorporando nueva información para ordenar las probabilidades diagnósticas, confirmar o descartar el diagnóstico, o confirmar o descartar un diagnóstico. Para eso lo que hacemos es pedir examen, ¿no? Y para cada posibilidad diagnóstica, estos exámenes van a intentar modificar la probabilidad relativa del diagnóstico que tenga este paciente hasta descartarla, probablemente, o elegirla como la más probable. ¿Para qué pedimos examen nosotros? Para confirmar. Y cuando tú pides un examen y te sale positivo, por ejemplo, ¿estás totalmente segura de que el paciente tiene eso? ¿Estás pidiendo? No. Esto es una cosa importante, ¿eh? Porque cuando uno pide un examen y ese examen sale positivo, tiene que tener en cuenta que ese examen no quiere decir que el paciente tenga esa enfermedad, si es que el examen es muy bueno. Ya siendo muy bueno, los exámenes en el fondo para lo que sirven es para intentar quitar un poco de incertidumbre, pero nada más que eso. ¿Ya? Es para eso, siempre va a existir la probabilidad de que a pesar de que el examen salga positivo y siendo muy bueno, incluso siendo el gold standard, ese examen no sirva para confirmar ni para descartar. Entonces hay que tenerlo súper en mente. Solamente permiten disminuir un poquito la incertidumbre. Entonces, cuando nosotros, en base a la primera etapa del proceso diagnóstico, tenemos mucha certeza de que el paciente no tiene una cosa, lo situaríamos, por ejemplo, si fuera el 0% de la probabilidad de que tenga algo y esto el 100%, lo situaríamos por aquí, ¿ya? Un umbral que se conoce como umbral de estudio adicional. Entonces, de ese punto hacia abajo, nosotros lo más seguro es que podamos descartar ese diagnóstico y no darle tratamiento y decirle a ese paciente que usted no tiene nada, eso va a su casa. Pero
en general, y también, si nosotros, en base a la primera parte del proceso diagnóstico, estamos muy seguros de que el paciente tiene algo, lo podemos situar aquí, en un umbral que se llama umbral terapéutico, e iniciar el tratamiento de ese paciente según lo que nosotros creemos que tiene. Pero el problema que tenemos es que, en general, siempre nos situamos en esta zona de aquí, que es la zona de incertidumbre diagnóstica, en la que nosotros, en base a lo que creemos, las posibilidades que tenemos en base al diagnóstico diferencial, las probabilidades, etc., no tenemos claro qué es lo que tiene nuestro paciente y tenemos una incertidumbre, y para eso tenemos que pedir exámenes en los que nos permiten retirar nuestra hipótesis y aumentar o disminuir la probabilidad del diagnóstico que buscamos en ese paciente. Entonces, siempre antes de hacer un examen, nosotros tenemos una probabilidad diagnóstica pre-test, antes de hacer el examen, ¿ya? Que va entre un 0 y un 100%. Y después de hacer el examen, nosotros lo que intentamos hacer es modificar esa probabilidad que está antes de hacer el examen, es lo que se conoce como probabilidad diagnóstica post-test. Entonces, imaginemos que tenemos una probabilidad cercana a un 30% de tener una condición, ¿vale? Nosotros cuando hacemos un examen, ese examen puede salir positivo o negativo. Si sale negativo, vamos a aumentar nuestra probabilidad diagnóstica pre-test y vamos a hacer una probabilidad diagnóstica post-test que es mayor a la que teníamos en un comienzo. Y si ese examen sale negativo, esa probabilidad diagnóstica post-test va a ser menor. Lo que pasa es que también muchas veces pasa que con exámenes que no son tan buenos, cuando sale positivo, esa probabilidad diagnóstica pre-test no se modifica mucho y la probabilidad diagnóstica post-test, que después de ese examen, es muy similar a la probabilidad diagnóstica pre-test. Lo mismo pasa cuando el examen sale negativo, pero a lo mejor tampoco nos discrimina mucho. Entonces, esa es una cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar esto de diagnóstico, que lo vamos a ver después. Esto es lo que se conoce como likelihood factors, que son los que modifican la probabilidad pre-test de una condición y la pasan a la post-test, ¿vale? Entonces, interpretemos estudio diagnóstico. Hay que conocer una serie de conceptos generales. Ya conocen todo lo que se trata de que se trata del gold standard. El gold standard es la técnica diagnóstica que define la presencia de la condición con la máxima certeza conocida. No quiere decir que siempre, esta es otra cosa que hay que tener en cuenta. El gold standard en general es la mejor técnica diagnóstica que se conoce, pero la que se conoce hasta el momento, porque a lo mejor hay otras cosas que sí que son mucho más certeras que el gold standard. Hasta el momento, para distintas condiciones, el gold standard suele ser lo mejor. Y los valores posibles de un diagnóstico se pueden presentar como resultados que son binarios o dicotómicos, o como sí o no, positivo o negativo. Por ejemplo, el test PAC de embarazo, que si sale positivo, es positivo y si sale negativo, que no. También se puede presentar como resultados categóricos, como por ejemplo alta, moderada y baja probabilidad de un desintegrado de perfusión, por ejemplo. Pero los test diagnósticos también pueden aparecer dentro de un continuo, como por ejemplo los resultados de la glicemia para hacer el diagnóstico de diabetes, o el colesterol para decir que este paciente tiene una diabetes severa, o la hemoglobina para decir que un paciente tiene anemia, ¿vale? Entonces, estos valores continuos se pueden transformar, como ustedes saben, en resultados binarios o resultados categóricos según si uno pone un punto de cuestión. Y cuando nosotros comparamos estos estudios que se reportan como resultados que son binarios o categóricos, los llevamos a una tabla de contingencia o una tabla de 2x2, que es la manera en la que presentamos los resultados de un test diagnóstico. ¿Ya? Siempre se comparan con el gold standard. Tienen que acostumbrarse a poner siempre, cuando hagan una tabla de 2x2, el gold standard en las columnas y el test que están evaluando o el examen en la fila. ¿Ya? Entonces, tienen que saber primero lo que son los verdaderos positivos, que son los pacientes que realmente tienen la enfermedad, ya que salieron positivos al gold standard y salieron positivos al test también. Los verdaderos negativos son los pacientes que con el gold standard no tienen la enfermedad, pero en el test están evaluando tampoco. Y los pacientes que tienen un falso negativo son los pacientes que con el gold standard aparece que no tienen nada, pero los que sí tienen algo, con el test aparece que no tienen. Y los pacientes que tienen un falso positivo son los pacientes que no tienen la enfermedad, pero sin embargo con el test que están evaluando sale que sí que lo tienen. Entonces,
a partir de esta tabla se pueden calcular distintas formas de expresar el poder de discriminación o rendimiento de un test diagnóstico, y cada una de ellas tiene ventajas y desventajas, muchas veces entregando información complementaria. Y vamos a revisar por eso las más comunes. La sensibilidad, yo creo que todos la conocen, es la razón entre los individuos que tienen el resultado del test positivo y aquellos que tienen la condición o enfermedad de interés. Los verdaderos positivos sobre el total de gold standard positivos, que sería esta forma. Entonces, sabiendo esto, si aplicamos un test, un examen altamente sensible y obtenemos resultados negativos, ¿esto qué les permite a ustedes? Descartar o confirmar la enfermedad. Descartarla, ¿no? Y para eso lo que fundamentalmente sirve la sensibilidad. La sensibilidad es muy útil cuando nos sale negativa. ¿No vamos a ver negativa? Un examen, una prueba diagnóstica altamente sensible, en general no es muy útil cuando sale negativa, ¿ya? Porque nos permite descartar. ¿Vale? La especificidad es la razón entre los individuos que tienen un resultado del test negativo y aquellos que no tienen la enfermedad de interés. Los verdaderos negativos sobre el total de gold standard negativo. Y al revés que la sensibilidad, pero ¿cuándo los test que tienen una alta sensibilidad son muy buenos? ¿Cuando salen positivos o cuando salen negativos? Alta sensibilidad. Alta especificidad. Cuando sale positivo. Cuando salen positivos, porque ¿qué permiten? Confirmar razonablemente una enfermedad. Esa es otra cosa que hay que tener súper clara, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de sensibilidad y especificidad en general, hablar de sensibilidad sabiendo cuáles son los cálculos matemáticos que se utilizan para calcularla es bastante útil, porque uno habla, por ejemplo, de el nuevo test de clamidia fue positivo en 47 de 56 mujeres con clamidia con una sensibilidad de 83%. Pero la especificidad, para graficarla en número, es un poco complicada de dar a entender si es que uno la escribe, entonces, porque tendríamos que decir algo así. El nuevo test de clamidia fue negativo en 600 de las 607 mujeres que no tuvieron clamidia, son un poco raras, con un resultado de 98.8%. Entonces, en medicina basada en evidencia se tiende a utilizar más otra cosa que la tasa de falsos positivos, que es más fácil de interpretar, que no es otra cosa que uno menos la especificidad, y que en el fondo es lo mismo, pero es más fácil de decirlo. Por ejemplo, en este caso sería con una especificidad de un 98.8%, y esto representa que el nuevo test se equivoca en un 1.2% de las mujeres, ¿ya? Porque tienen un 1.2% de falsos positivos, que es quizá un poco más fácil de entender, ¿ya? Podríamos hacer un correlario de la sensibilidad, que también nos ayudaría a entender un poco por qué la sensibilidad sirve más para descartar que para confirmar, ¿no? El valor predictivo positivo es la probabilidad de que un individuo positivo al test tenga realmente la enfermedad. Y esto sí que es clínicamente bastante útil porque nos dice qué tan certero es el test. Estos son los verdaderos positivos sobre el total de los pacientes con el test positivo, ¿vale? Y el valor predictivo negativo es lo mismo al revés, es la probabilidad de que un individuo negativo al test esté realmente sano. Son los verdaderos negativos sobre el total de pacientes con el test negativo. El problema es que es verdad que el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo sí que entregan información clínicamente relevante, porque en el fondo nos dicen de verdad qué tan real es el test. Nos dicen en el fondo si es de verdad o no lo que estamos, si el paciente con la hemoglobina glicosilada de tanto, efectivamente está llevando un mal control de la diabetes o no. Lo que pasa es que son altamente influenciables por la prevalencia de la enfermedad, ¿ya? Y esto se ve aquí, por ejemplo, este es un estudio en el que se vio el valor diagnóstico del test faringeo con respecto al cultivo faringeo, que es el gold standard del diagnóstico de la amigdalina, ¿ya? Cosa por todos sabemos. Hay que calcular aquí, solamente para que lo vean, la prevalencia de la enfermedad es del 21%, la sensibilidad del 86% y la especificidad del 95%, y acá están los valores predictivos positivos y negativos. Y acá lo que se hizo es mantener los valores de sensibilidad y especificidad aumentando la prevalencia de un 21% en el estudio anterior con 50%. Y acá lo que se ve es que los valores de sensibilidad y especificidad se mantienen, pero sin embargo el valor predictivo positivo pasa de un 84% a un 95% y el valor predictivo negativo pasa de un 96% a un 86%.
Esto quiere decir que, y varía bastante variable según la prevalencia de la enfermedad. Entonces, estos valores, tanto la sensibilidad y la especificidad como los valores predictivos, no constituyen herramientas realmente ideales para la elección categórica de los tratamientos. La sensibilidad y la especificidad porque son un poco difíciles de interpretar y aparte que no permiten lidiar con el examen de verdad, como si lo hacen los valores predictivos. Y el problema que tienen los valores predictivos es que sí que se afectan por la prevalencia, cosa que es importante, porque la idea es que el test diagnóstico tenga más o menos los mismos valores siempre, independientemente de si la prevalencia es mayor o menor, porque las poblaciones van a ser diferentes. Entonces, ¿existe alguna herramienta útil para la toma de decisiones clínicas que contemple únicamente las fortalezas descritas, tanto para la sensibilidad y la especificidad, como para los valores predictores y excluyendo sus limitaciones? La respuesta es que sí, y estos son los likelihood ratios, que en español se traduce como razón de verosimilitud, que es un poco rara, entonces vamos a utilizar para efectos de este curso el nombre en inglés, LR, ¿vale? Los LR son una herramienta que permite cuantificar la magnitud y el sentido de cambio de nuestra probabilidad pretest según sean los resultados, según los gráficos que vimos al principio, esos que veían que eran dos barritas donde cambiaba la probabilidad pretest a una probabilidad post. No se afecta por la prevalencia y también integra valores de sensibilidad y especificidad. ¿Ya? Hay dos likelihood ratios, el positivo y el negativo. El positivo, para entenderlo, es más o menos esto, cuánto más a menudo un resultado positivo se produce en las personas con la enfermedad en comparación con aquellos sin la enfermedad. Y el negativo es qué tan menos probable es un resultado negativo en personas con la enfermedad en comparación con aquellos sin la enfermedad. Y los cálculos del likelihood positivo y el negativo incluyen la sensibilidad y la especificidad. El positivo es la sensibilidad dividido por 1 menos la especificidad y el negativo es 1 menos la sensibilidad dividido por la especificidad. Y va a haber una serie de valores que tienen que estar entre más o menos 0,1 y 10. Cuando el valor del LR es 1, significa que la probabilidad post-test es la misma que la pre-test. Entonces no sirve de nada y esa prueba de diagnóstica en realidad la podemos realizar. Si está sobre 10, es que es la incremento positivo. ¿Ya? Es que la probabilidad post-test va a ser mucho más categórica y si el menor va a ser 1.1 en el caso del negativo, es que también es muy categórica cuando es negativa. La probabilidad, el likelihood recto permite el cálculo de la probabilidad post-test, que es nada más que la probabilidad pre-test por el TDR. ¿Okay? Entonces, para llevarlo un poco al terreno práctico, en la apendicitis aguda hay una serie de signos clínicos que se han utilizado y a los que ya se ha calculado el likelihood recto. Entonces, por ejemplo, para el cálculo del positivo, el signo Gag-Bellman tiene un LR positivo de más o menos 3.4. El signo de Robson, que acá hay otros que hay de acuerdo, el signo de SOA, que otras cuestiones más, de aquí para abajo no me acuerdo mucho. Entonces, naturalmente, los signos clínicos que tengan un LR positivo cada vez mayor, si salen positivos, van a ser mucho más categóricos para el diagnóstico. Los que tengan un LR cada vez menor y cercano a 0.1 van a ser cada vez más categóricos para descartar una enfermedad. Y en el caso del likelihood positivo, del signo de Gag-Bellman, partimos de una prevalencia, de una probabilidad de test de un 5%, y si el signo de Gag-Bellman aparece positivo, la probabilidad post-test diagnóstica de una apendicitis sube de un 5% a un 17%. ¿Cómo creen ustedes que se calcula la probabilidad pre-test de una patología? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cuál es la probabilidad pre-test de que yo tenga una amigdalitis, por ejemplo? ¿Preparado coincidencia? ¿Así? ¿Asociación de factores? No, más sencillo. Se calcula solo la prevalencia. La prevalencia. La prevalencia de la enfermedad de la población en estudio. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hacer un estudio de la prevalencia de la apendicitis, por ejemplo, en población con dolor abdominal en urgencia, pueden calcular la prevalencia, o sea, pueden hacer un estudio descriptivo en el que vean cuántos pacientes de eso con dolor abdominal en urgencia terminan teniendo la apendicitis aguda. Entonces ahí pueden calcular la prevalencia y esa va a ser su probabilidad pre-test. ¿Ya?
y la probabilidad post-test se va a modificar según estos distintos signos que tienen cada uno su valor incorrecto que está ya previamente determinado. O sea, no nos sirve no saber la probabilidad post-test, sino tenemos una... No le sirve nada, no sirve. Pero siempre se puede estimar, uno también puede intentar hacer una apuesta, ¿no? De cuál es la probabilidad del test. Uno la puede, o sea, no lo ideal. Lo ideal es siempre saber la prevalencia de esa enfermedad que está intentando investigar. ¿Ya? También se puede calcular a la hora de hacer tu estudio, se puede calcular la misma tabla de los dos. Aquí, por ejemplo. Aquí, pues. La prevalencia, ¿cuál es? Los pacientes que son verdaderos positivos sobre el total de los pacientes positivos, 59 de 277, o sea, un 21%. Esa sería nuestra probabilidad pretest de tener amigdalitis en esta población en estudio. ¿Ya? Siempre en general van a ser prevalencia súper alta, pero bueno, es lo que hay. ¿Vale? Eso. Y todas estas cosas del valor incorrecto, bueno, se pueden calcular directamente, pasar por la probabilidad post-test, pero además existe esta tablita que se llama el programa de Fagan, que está también previamente hecha, que permite con una regla calcular la probabilidad post-test sin multiplicar, que no es multiplicar tampoco que sea muy complicado. ¿Vale? El valor incorrecto, además de permitir calcular la probabilidad post-test de una prueba diagnóstica en particular, también permite hacerlo de varios puntos de corte. Entonces, en variables que no son dicotómicas o en variables categóricas, también permite su cálculo. Entonces, por ejemplo, en un ejemplo similar como sería este, se ve bien allá, ¿no? Que es otro estudio en el que se calculó una prueba que permitía hacer el diagnóstico de amigdalitis según un puntaje clínico de dolor, más fiebre y cosas de esas, y se categorizaba en un puntaje de 0 a 4. Y se comparó con el gold standard, que es el cultivo financiero. Entonces aquí se calculó también para cada uno de estos puntos de corte, o sea, de cada uno de estos valores de puntaje clínico, se calculó sensibilidad, presencial, etc. Y también se puede sacar un label correcto. Entonces, en este caso, la probabilidad pretest era un 13% en esa población del estudio, 13% de probabilidad de tener amigdalitis en esa población del estudio. ¿Ya? Un puntaje de 0 puntos conduce a una probabilidad post-test de 2%. Esto me está aquí. ¿Ya? Un punto de corte, un puntaje de 2 conduce a una probabilidad post-test de 11%. Y un puntaje de 4 conduce a una probabilidad post-test de 53%. ¿Ya? Eso también permite, o sea, también el análisis también sirve para las variables categóricas. Pero para las variables que son continuas no nos sirve esta cosa. De ahí nos tenemos que ir a aprender qué son las curvas ROC. No sé si la han escuchado, me imagino que sí. Las curvas ROC sirven para saber cuál es el valor diagnóstico de pruebas que dan sus valores en variables continuas. ¿Ya? En muchas de estas tenemos que determinar el punto de corte, como por ejemplo el diagnóstico de la diabetes, 126, ¿no? Entonces, alguien tuvo que hacer esto, y tuvo que hacer este proceso de una curva ROC para decir, ya, vamos a poner el punto de corte en 126 porque esto es lo más sensible, lo más específico, lo que tiene el mejor LR para hacer el diagnóstico de la diabetes. ¿Ya? El análisis en base a curva ROC constituye un método estadístico para determinar la exactitud diagnóstica que utilizan escalas continuas y se utilizan con dos propósitos específicos. Uno es determinar el punto de corte en que se alcanza la sensibilidad y especificidad más alta dentro de esa curva continua, y también para evaluar la prueba diagnóstica en general, evaluar la capacidad discriminativa de ese diagnóstico. Esos son los dos propósitos específicos, pero también permite hacer una comparación de la capacidad discriminativa de dos más pruebas diagnósticas y también comparar los puntos de corte de una u otra. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, un estudio que evaluó la procalcitonina para el diagnóstico de la neurotitis infecciosa. ¿Ya? Entonces, se tiene las medianas de procalcitonina en pacientes con y sin enfermedad infecciosa, y el gold standard para la neurotitis infecciosa, el gold standard es el sanotitis de Diu, que usted ya sabe por ejemplo. Entonces, para cada valor de procalcitonina,
dentro de un continuo, se puede obtener la sensibilidad, especificidad, el valor predictivo con respecto a algo estándar que son los criterios de Dios. Entonces, eso se lleva a un cuadro, donde el eje de las. ¿Cuáles son las X, no? O las coordenadas, ¿cómo se llama esto? Bueno, en esta de aquí se ponen los valores de sensibilidad y en el eje horizontal de la X, este es de las X y este es de las X. Y en el eje de las X se ponen los valores de 1 menos la especificidad, o sea, la tasa de paso, ¿no? De lo que vimos en un comienzo. Entonces, un test diagnóstico va a ser el mejor cuando esté en el punto 0 del eje de las X y en el punto 1 del eje de las Y, porque va a tener una sensibilidad de un 100% y una especificidad de un 100%. Entonces, el valor mejor va a estar como por aquí arriba. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta cuando veamos una curva roja. Entonces, en este caso, lo que fueron haciendo fue ir poniendo cada valor de procalcitonina con la sensibilidad correspondiente y la especificidad correspondiente. Y se va graficando en un gráfico de multitud. Esta línea de aquí es la línea en la que no hay discriminación, se llama línea de no discriminación, ¿verdad? Porque es que si los resultados no salen por sobre esta raya, la sensibilidad y la especificidad, o sea, no tienden a cero, ¿verdad? Porque son puntos de 0, 0. En cambio, si están aquí arriba, son muy buenos. Entonces, la primera fase en la que nosotros nos orientamos cuando vemos una curva roja es determinar el punto de corte en el que se alcanza la sensibilidad y especificidad más alta dentro de esta curva continua. Y en este caso, por ejemplo, sería este puntito de aquí, que sería el punto de procalcitonina con una mejor especificidad y una mejor sensibilidad. Y para evaluar la capacidad discriminativa del test diagnóstico como tal, o sea, de la procalcitonina en general, para el diagnóstico de localitis infecciosa, lo que se hace es hacer un cálculo del área bajo la curva de esa curva roja, ¿ya? Que eso lo hacen los programas predictivos. Y después también la curva roja también nos sirve para comparar puntos de muerte y capacidad discriminativa de otros test diagnósticos distintos. Entonces, por ejemplo, para la localitis infecciosa, estos son dos casos hipotéticos. El test A podría ser la procalcitonina, que nos da esta curva aquí, y el test B podría ser otra prueba diagnóstica que también dé un continuo, que podría ser la PCR. Entonces, esto nos permite calcular cuál es el punto de corte ideal dentro de ese continuo para la procalcitonina, que estaría por aquí, y para el test B, que podría ser la PCR, que estaría en esta zona, ¿ya? Y además nos permite saber y comparar en relación al área bajo la curva qué tan mejor es la procalcitonina por sobre la PCR. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a los estudios de diagnóstico. Y con respecto a la validez, vamos a analizar un caso clínico. Resulta que ustedes son todos pacientes de la pediatría y durante la reunión de ingreso al servicio, el residente de turno presenta dos casos similares de lactantes de 1 y 2 meses con un cuadro febril sin foco clínico evidente, razón por la cual los tuvieron que hospitalizar. Ambos tenían leucocitos normales, examen de orina normal, peso hematológico normal, la radiografía de tórax normal, y la veo así a la rápida del presidente. Y además estamos en una campaña de invierno con el pic de la influenza. Entonces usted, residente, se pregunta si podrían implementar algún examen que permita el diagnóstico precoz de influenza en niños con el fin de evitar hospitalizaciones innecesarias y, por otro lado, ayudar oportunamente a estos pacientes hospitalizados que presenten influenza, para estar, o sea, para el fondo un poquito, para evitar el gasto de recursos. Entonces hicieron la pregunta de investigación que se hace en 3 o 4 partes. Los pacientes serían niños con sospecha de influenza, la intervención un test rápido de influenza, la comparación sería algo estándar de diagnóstico de influenza, que no sabemos cuál es todavía, y el outcome que queremos buscar es el diagnóstico de influenza. Entonces hacemos una búsqueda en PubMed, como hicimos la semana pasada, y encontramos este artículo. Nos leemos el abstract muy bien, y resulta que justo lo que estamos buscando, que es diagnóstico a la cama de infecciones por influenza en niños peligrosos. Perfecto. Encontramos esto, ya no buscamos más. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es hacer una especie de análisis crítico para saber si realmente sirve o no. Entonces, resulta que
la población de estudio de este artículo son 233 pacientes, todos menores de 19 años, hospitalizados por síntomas respiratorios. Bueno, 19 años dice, a lo mejor no es la población que yo quiero estudiar. También incluye menores de 3 años hospitalizados con fiebre y excluye los contactos con el paciente posterior a 24 horas del ingreso, los pacientes que no quieren ir al estudio, la imposibilidad de contactar con los padres. Bueno, parece que es así. La intervención fue este test que se llama Quick View Influenza Test, que no lo he escuchado en mi vida, pero parece que es un test rápido para el diagnóstico de influenza que te toma la cama del enfermo, que es lo que yo estoy buscando. El gold standard que se ocupó para ver esta prueba diagnóstica es el cultivo positivo o 2 PCR consecutivas positivas para influenza A o B, que después, bueno, aquí no sabíamos cuál era el gold standard, pero después de un poquito parece que sí, con estas dos, cultivo o 2 PCR consecutivas, se parece que esto es el diagnóstico del enfermo. Y el outcome que estamos intentando buscar es el diagnóstico de influenza. Entonces, ¿cuáles son los criterios de validez en un estudio de diagnóstico? Son estas 3 cosas. Primero tenemos que ver si en el estudio se incluyó un espectro apropiado a pacientes similares a los cuales se aplicará el test en la práctica clínica. ¿Qué es esto? Si nosotros incluimos pacientes que están muy enfermos, con una influenza terrible, siempre la prueba diagnóstica que hagamos, el gold standard va a salir positivo, eso seguro. Pero la prueba diagnóstica que hagamos, que vamos a evaluar, lo más seguro es que también salga positivo y que no nos permita rastrear los sanos. Entonces, eso hace que tengamos una falsa impresión de las propiedades del test y de lo bueno que es. Entonces, un espectro apropiado a pacientes tiene que incluir pacientes que comparten síntomas, pero que portan distintas patologías y tienen que excluir a los extremos, o sea, ni los muy enfermos ni los muy sanos. Entonces, nos tenemos que fijar en eso y eso sale en materia de método. ¿Vale? Segunda cosa, que siempre tiene que estar en un estudio que pretende evaluar una prueba diagnóstica, es si hubo comparación ciega con el gold standard de manera independiente y adecuada. O sea, si hubo ciego, si no hubo ciego, ese estudio realmente no sirve desde entonces. Y también una cosa que tiene que estar es que el gold standard se realice independientemente del resultado del test, que es una cosa en la que caemos mucho. De hecho, yo caí. Hace poquito publiqué un estudio en el que veíamos el valor diagnóstico de una microbiopsia por sobre el gold standard que la toma de la biopsia en pabellón. Entonces, una cosa que uno hace muchas veces es que para valorar los pacientes, uno hace una primera etapa que es prospectiva, que como dice ya, voy a mirar para atrás a ver cómo va la cosa. Resulta que esa microbiopsia nunca salió, no hubo ningún caso positivo, o sea, no hubo ningún caso que tuviese la biopsia positiva y que resulta que no tuviese el tumor. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué voy a hacer el gold standard? Mejor hago la microbiopsia y si sale positiva, hago lo que tengo que hacer. Y si sale negativa, hago el gold standard. Eso no se puede hacer, ¿ya? Porque hace que eso cause un sesgo de inclusión de los pacientes del estudio y aparte que uno no sabe qué puede hacer. ¿Ya? A lo mejor uno tiene un N muestral bueno, pero si es mayor, a lo mejor resulta que sí aparece un falso positivo. Entonces, eso tiene que tener mucho ojo, porque si aparece eso, o sea, si se lee el que yo escribí, no se lo lean porque está mal hecho, ¿ya? Y ese diagnóstico, la verdad es que no sirve. ¿Ya? Eso. Y para la casa, bueno, como ya saben, la página de Medicina Basada en Evidencia de Oxford tiene todas estas cosas súper ordenadas, ¿ya? Entonces yo les recomiendo que cuando se lean un estudio de diagnóstico, hagan este ejercicio, que es la evaluación de los estudios diagnósticos según Oxford, que más encima dice cómo lo tienen que hacer, dónde encuentro la información, qué es lo mejor. ¿Dónde encuentro la información? Primero, de cada una de las cosas, de cada uno de estos tres steps que tengo que ir verificando que se cumplan en el estudio diagnóstico. Primero, ¿dónde está? Y si es que está, ¿qué es lo mejor? ¿Ya? Y eso lo hace para cada una de las preguntas que uno se tiene que hacer a la hora de evaluar estos estudios. ¿Ya? De verdad, súper útil háganlo. Va a ayudarlo a perder menos tiempo a la hora de hacer los estudios, porque la verdad es que si un estudio está mal hecho del comienzo, no merece la pena que se lo lean. ¿Ya? ¿Duda?
¿Les queda claro lo del magnitude ratio? ¿Les queda claro, no? ¿Cómo se calcula? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se calcula la probabilidad de pretest? A ver, ¿les queda claro? A mí me queda claro en la curva de Roth. Sí. ¿Por qué en Schwartz el valor que está en el fondo más alto en el eje y no? Mira, aquí en este eje está la sensibilidad, ¿ya? Que va de 0 a 1, o sea, de 0 a 100%. ¿Ya? Y acá está la especificidad, pero que está al revés, porque 1 no es la especificidad. ¿Ya? Está al revés, ¿no? Si lo rellenamos así, el mejor punto estaría por acá. Claro, ¿no? es. Pero como queremos hacer una curva continua, hay que hacerlo así. Entonces, la mejor sensibilidad y la mejor especificidad de la prueba diagnóstica va a estar acá, de arriba. Este punto, cosa que nunca vamos a encontrar. ¿Ya?